a todos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Les habla el pastor Aldo, Daniel Monegal, y bueno, quiero hablar sobre un tema muy importante en este tiempo, y es el tema de los sufrimientos, las pruebas, las dificultades que atraviesan los hijos de Dios, ¿no es cierto? Sí, es un tema un poco, ¿no es cierto?, difícil y sorprendente quizás para algunos, el decir que los cristianos, los hijos de Dios, pasamos por pruebas, por dificultades, como la pasa cualquier ser humano. Amén. Sí, así como lo escuchás. Cualquier ser humano. ¿No es cierto? Hay una idea, una falsa idea acerca del creer de que porque uno viene a la iglesia o busca y ora a Dios, está exento de problemas, está exento de dificultades. Y hay una falsa idea, perdón, de pensar que porque uno es cristiano no va a pasar por dificultades, por luchas, por pruebas, por malos momentos, ¿no es cierto? Parece que la idea de pensar que el éxito o la bendición, ¿no?, tiene que ver justamente con eso, con el éxito de este mundo, ¿no? El éxito de este mundo habla de tener mucha prosperidad, de tener muchos recursos financieros, de tener todo lo que uno desea, todo lo que uno quiere y de no tener problemas, de no pasar por problemas. Eso es el éxito de este mundo, ese es el anhelo de la gente común, ¿no es cierto? Y en la iglesia, en el pueblo de Dios, se ha difundido la idea de pensar que aquel que está verdaderamente bajo la bendición de Dios es una persona rica, es una persona que no tiene problemas, que no pasa por enfermedad, que no se cansa, que no se enferma, que no está en necesidad. Eh, Piensan que la bendición tiene que ver con todas estas cosas, ¿no es cierto? Que aquel bueno, que le tocó pasar un mal momento, que perdió un ser querido, o que está pasando por una enfermedad, aquel hijo de Dios que se quedó sin trabajo, por ejemplo, o que tiene una condición económica no muy favorable, está falto de bendición. Y realmente eh, no es así. La palabra de Dios no dice nada acerca de esto. Por eso se ha creado una idea y acerca de que muchos hijos de Dios, muchos creyentes, familias, ¿no es cierto?, se sienten desanimados, se sienten tristes, ¿no? Porque, bueno, dentro de sus círculos a donde van a escuchar la palabra y todas esas cosas, los tienen como personas que están en pecado, no están haciendo bien las cosas, que no están orando lo suficiente, ¿no? La gente empieza a pensar cuando no consigue trabajo, cuando están pasando por enfermedad, cuando están pasando por escasez, ¿no? Empieza a mirarse a sí mismo, decir en qué estoy fallando, por qué me está pasando esto, empiezan a preguntarle a Dios, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede, qué es lo que hice, por qué, ¿no es cierto? Y verdaderamente cuando vamos a la palabra de Dios, que es la luz que alumbra, ¿no es cierto?, nuestras más densas tinieblas, por así decirlo, eh, bueno, encontramos otra cosa, amados. Por eso es un tiempo en el cual más que nunca tenemos que acercarnos a la palabra, tenemos que leer, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos dice en los evangelios, en las cartas apostólicas y por supuesto en el Antiguo Testamento. Eh, los apóstoles del Señor Jesucristo hablaron a los primeros creyentes, y es una palabra que hoy nos llega a nosotros, acerca de que no debemos sorprendernos, amén, por el fuego de la prueba, dice por ahí el apóstol Santiago, no os sorprendáis del fuego de la prueba que los ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, amén. No tenemos que pensar que las pruebas y las dificultades son algo extraño, algo que no nos puede ocurrir a nosotros, amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo dice
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Dice el Señor que el mundo los aborrecerá por causa de Él, ¿no? Que el maestro, el discípulo no es mayor que su maestro, ¿no es cierto? Dice, si a mí me persiguieron, si a mí me hicieron todo lo que me hicieron, ¿no? En palabras, énfasis propio, a ustedes también se lo harán. Quiero leerles una palabra que está aquí en el Evangelio de Juan capítulo 15, ¿no? Donde dice el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Tenemos un maestro que fue perseguido, que fue rechazado, que sufrió azotes, escupitajos, golpes, que fue crucificado, ¿no es cierto? Y Él es nuestro maestro. Dice que debemos seguirlo, que debemos imitarlo, que debemos guardar y seguir sus pisadas, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de seguir las pisadas de Jesús? ¿Cuántas veces hemos cantado alabanzas, ¿no? Que hablaban sobre el seguir las pisadas de Jesús? Y cuando nosotros estamos declarando eso, creo que muchas veces olvidamos a dónde nos llevan las pisadas de Jesús, ¿no es cierto? Jesús fue a la cruz y creo que el seguir sus pisadas también a cada uno de nosotros como sus discípulos nos deben llevar a la cruz. Pero volviendo al tema de que si los cristianos pasan por lucha, por prueba, por dificultad, si es verdad aquello que se dice, ¿no? De que si no estás pasando por escasez o te está faltando el trabajo o estás pasando por algo difícil, quiere decir que algo hiciste, quiere decir que pecaste, ¿no? Quiere decir que has dejado de orar, has dejado de ayunar, ¿no? Estás ayunando poco, estás orando poco, estás, ¿no es cierto?, cometiendo alguna falta y por eso te está viniendo la prueba. Bueno, déjame decirte que no es así, amado, amada. Volvamos de nuevo a reiterar lo que Jesús dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Jesús nos llamó para que tomáramos la cruz y fuésemos en pos de Él. Jesús no habló en ningún momento acerca de que seguir sus pisadas sería un camino de rosas, ¿no? Sería andar sobre algodones. Él jamás dijo que seguirlo a Él y recibirlo en nuestra vida para servirlo como nuestro Señor y Salvador iba a hacer semejante cosa en nuestra vida, ¿no? Como ser como superhéroes, ¿no es cierto? Ser personas que nunca pasen por problemas, ser personas que siempre prosperen, ser personas que... Eso es algo que es un mito, ¿no es cierto? No hay tal cosa como eso, la palabra jamás dijo eso. Es más, si nosotros estudiamos y leemos un poco la palabra, nos vamos a dar cuenta que toda la gente, los héroes de la fe, los hombres y las mujeres de Dios, cuyos nombres están en nuestras Biblias, tuvieron una vida difícil, tuvieron una vida que no fue como hoy muchos creen, ¿no es cierto? O como se enseña por ahí, ¿no es cierto? La mayoría de los apóstoles, los 12 apóstoles, tuvieron una vida difícil, fueron perseguidos, fueron rechazados, todos ellos murieron como mártires, ¿no? Algunos crucificados, otros quemados, otros aserrados, ¿no es cierto? Vivieron presos, perseguidos por la justicia de aquel tiempo, ¿no? Esa fue la vida de los apóstoles y la vida de los primeros creyentes no fue muy diferente. Amén. Ellos también fueron perseguidos,
padecieron los momentos más difíciles que podemos llegar a pensar. Y si vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta mismo que el Señor dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿no es cierto? Él hace llover sobre justos e injustos, ¿no? La palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Sobre el pueblo de Dios llueve, sobre los impíos también. Sobre el pueblo de Dios sale el sol, sobre los impíos también. Eso nos habla un poco acerca de que mientras nosotros estamos en este cuerpo, esperando la venida de Cristo, tenemos al Señor, seguimos a Jesucristo, sabemos que cargamos con la cruz de Cristo, ¿no? Pero también sabemos que la bendición total la vamos a obtener cuando Cristo regrese. Vamos a obtener esa bendición total y la victoria total, ¿no es cierto?, cuando ya estemos junto a nuestro Señor, cuando Él regrese, cuando Él establezca su reino. Ahí vamos a gozar totalmente de las bendiciones completas del Señor. En este tiempo, claro que gozamos de bendiciones. Gozamos de la bendición de ser libres del pecado. Gozamos de saber que tenemos vida eterna, de saber que hemos sido salvos, comprados, redimidos por la sangre del Señor. Y saber que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Esa es nuestra bendición, el saber que donde sea que estemos doblamos nuestras rodillas y oramos al Padre en el nombre de Jesús y Él nos oye. Y saber que tenemos las primicias del Espíritu, como dice el apóstol Pablo en Efesios, en Colosenses, en todas sus cartas, ¿no? Hablando acerca de que el Espíritu es el que nos sostiene, el Espíritu Santo es el que nos fortalece, el Espíritu Santo es el que nos capacita, también nos da dones y herramientas para que podamos servir a Dios con excelencia. Y también el Espíritu Santo nos revela la palabra, el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Entonces tenemos las primicias del reino de Dios que es la presencia de su Espíritu en nosotros. Pero eso no quiere decir que no vamos a pasar por momentos de lucha, por momentos de prueba, por momentos de necesidad, que vamos a pasar tiempos de escasez, tiempos de quizá algún momento que nos quedemos sin trabajo, que no tengamos dinero, o que un ser querido se enferme. Vamos a pasar por esas cosas, amados. No tenemos que pensar que pasar por prueba y por lucha es un castigo o es algo que tiene que ver con una falla, sino o que Dios nos abandonó, para nada. Dios dice en su palabra, ¿no? Aunque pases por las aguas, no te anegarás, y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. El Señor no dijo que no pasaríamos por aguas y tampoco dijo que no pasaríamos por fuego. Él dijo que estaría con nosotros cuando pasemos por las aguas y que estaría con nosotros cuando pasemos por el fuego, como estuvo con Daniel, como estuvo en el foso de los leones, en el horno, cuando fue arrojado al horno. Ahí está el Señor. Daniel tuvo que sufrir el caer en el horno de fuego, el caer en el foso de los leones, pero de esos lugares el Señor lo libertó, el Señor estuvo con él. Así también nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, los que tenemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos que saber que ahora vivimos creyendo en Él, vivimos cargando la cruz de Cristo, vivimos tomados de la mano de Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús, y que van a venir, ¿no es cierto?, momentos difíciles en nuestra vida, nos va a tocar pasar por luchas, por pruebas, como dijo el Señor Jesús, aquel que fundamenta la casa sobre la roca, la gran diferencia que hay con el incrédulo, ¿no? Recién hablábamos y decíamos que el sol sale sobre justos e injustos. La diferencia que hay acerca del pueblo de Dios y aquellos que no son pueblo de Dios es que los justos permanecen en pie, ¿no? En esta parábola donde Jesús enseña acerca de los dos fundamentos, dice, había un hombre que edificó su casa sobre la arena, ¿no?
y dice que vinieron ríos y vinieron vientos y golpearon esa casa y fue grande su ruina. Pero dice que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron ríos y vinieron vientos tempestuosos, golpearon esa casa, pero esa casa no cayó, permaneció firme. Así es la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. También vienen sobre los hijos de Dios golpes, vientos, tempestades, ríos. Pero a causa de que estamos confiando y estamos creyendo y tenemos nuestra fe firme en Jesucristo, permaneceremos firmes en Él. Ahí está la victoria de la fe, ahí está la victoria de los hijos de Dios. ¿Amén? Por eso, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, no te sorprenda del fuego de la prueba que estás padeciendo. No pienses que estás en prueba o estás con necesidad o te está pasando algo y muchos te dicen, bueno, pero no estás en bendición, la bendición se alejó de vos, algo te pasó, estás haciendo algo mal. No, mi hermano, al contrario, el Señor dice, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, y por cuanto yo he vencido, ustedes también vencerán. No estás mal delante de Dios. Estás pasando por una circunstancia que puede pasar cualquier persona. Amén. Solamente la gran diferencia y la gran ventaja que vos tenés es que crees en Cristo, crees en Jesús. Y no vas a caer. Si te mantenés creyendo, si te mantenés confiando en las promesas de Dios, si te mantenés en fe delante del Hijo de Dios, amén, dice que Él te va a sostener. Vos no vas a caer, no vas a quedar postrado. Dice, 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas le levantará Jehová. Amén. ¿Escuchaste esta palabra? Dios no dijo que el justo no va a caer, dijo que va a caer. Y quizá muchas veces caiga el justo, pero de todas ellas lo levantará el Señor. Entonces, la bendición de Dios tiene que ver con cosas mucho más grandes, mucho más profundas. El Señor dice que nosotros no somos de este mundo, por lo tanto, no sufrimos de las cosas que sufre la gente de este mundo. No estamos preocupados por las cosas que la gente de este mundo se preocupa. Nuestra mirada está puesta en los cielos. Nuestra sabiduría viene de lo alto. Nuestro Dios está sentado en su trono y nuestro Dios obra. Amén. Se mueve. Nuestro Dios actúa cuando nosotros oramos a favor de nosotros que somos su pueblo. Y si nosotros tenemos esto, hermano, y tenemos a Jesús en nuestro corazón y tenemos el Espíritu Santo, las primicias del reino, somos ricos, somos, amén, poseedores de las riquezas más grandes que cualquiera puede tener, que no se pueden comprar con el dinero de este mundo. Amén. Entonces, en este tiempo, en este momento, quiero que esta palabra sea de bendición para tu vida, que no te fijes en las enseñanzas que andan por ahí, ¿no? Acerca de que parece que hay gente que son como superhéroes, ¿no es cierto? Son personas que nunca les sale nada mal, que nunca caen, que nunca se equivocan, que jamás se enferman, que no conocen las derrotas, que no conocen las caídas, ¿no? Ahora yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿cómo es posible tener victoria si primero no hay lucha? ¿Cómo es posible ganar si no hay peligro de perder, ¿no? Mi amado, no te dejes engañar por ideologías y por pensamientos o enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra. Más que nunca tenemos que tomar nuestras Biblias, leer, analizar la vida, ¿no? de los líderes de la iglesia, de los que son nuestros referentes, ¿no? Los apóstoles, los líderes que están en la Biblia, ¿no? Más que nada, y analizar, ¿no? Como dice la palabra de Dios, analicen la vida de los pastores, analicen la vida de sus líderes, ¿no es cierto? Y vean, ¿no?
la enseñanza que podemos tomar de esas vidas de fe, de esas vidas de sacrificio por Dios, ¿no es cierto? Cosa que no se está viendo en estos tiempos, donde se enseña algo que la Biblia no dice. Se enseña acerca del exitismo de este mundo, se enseña algo que no es verdad, que no tiene fundamento, que no puede permanecer, ¿no es cierto? Por eso hay tantas personas desanimadas, hay tantas personas que quieren dejar de ir a la iglesia, hay tantas personas que no quieren ya ni siquiera escuchar una predicación, no quieren acercarse a los líderes, eh, y realmente terminan dándole la espalda a Dios, ¿no es cierto? Por culpa de personas que enseñan cosas que Dios no dijo. Amén. Ahí está el gran problema. Gente que se va de la iglesia, abandona las cosas de Dios por los hombres, ¿no es cierto? Que esta palabra nos ayude en este día, que Dios nos ayude, ¿no? A poder enfocarnos en Dios, a poder enfocarnos en el Espíritu, a saber que Dios nos da todos los recursos, Dios nos da todo lo que necesitamos para permanecer y seguir adelante, para no volver atrás, para no poner nuestra mirada atrás. Dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito el hombre que confía en Jehová. Recordemos que vamos a pasar por ríos, vamos a pasar por fuegos, vamos a pasar por un montón de cosas, pero por todas las cosas que nosotros pasemos, dice que Dios estará con nosotros, dice que Dios nos rescatará, ¿no? Por eso el apóstol Pablo pudo decir allí en Filipenses: en todo y por todo estoy enseñado, así como para tener hambre, así como para estar saciado, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice allí Filipenses 4:13, ¿no? Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, ¿no? Y el apóstol Pablo no estaba diciendo que él era exento de pruebas, que él estaba exento de necesidad, o que él nunca, gracias a Dios, había pasado por nada, como muchos hoy están enseñando. Él dijo que él había pasado por todas las cosas, había pasado por hambre, había pasado por necesidad, por desnudez, por frío, tuvo una vida muy difícil el apóstol Pablo, ¿no? Cuando él habla acerca del sello de su apostolado y de las señales de su apostolado, diciendo que había sido azotado varias veces con vara, había sido apedreado, había sido estado en alta mar, en naufragios, encarcelado, con peligro de muerte de parte de turba de gente, ¿no? Y todas las cosas que vivió el apóstol Pablo, y en todo él se gozaba, ¿no? Podemos leer en el libro de los Hechos cómo cuando ellos, Pablo y Bernabé, sufrieron ahí los azotes en Filipos y en diferentes lugares, dice que ellos se gozaban, ellos salían gozosos después de haber sido apedreados, después de haber sido azotados, porque decían que fueron tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Amén. Y cómo hoy nosotros podemos estar tristes, amargados, podemos estar pensando en dejar el servicio de Dios por una prueba, por una dificultad, o por alguien que dice: vos no estás en bendición por todo lo que te estás pasando, algo mal estás haciendo. No tenés plata, quiere decir que no tenés bendición. No tenés trabajo, quiere decir que no, está mal. Es mentira, hermano, mentira. Mentira del diablo. Tenemos que aprender que en la prueba le damos gloria a Dios, en la necesidad le damos gloria a Dios, y en la abundancia le damos gloria a Dios. En todo y por todo debemos estar enseñados. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y todo, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, Dios está con nosotros. Él nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Nunca, dice la palabra de Dios en el Salmo, no se dormirá el que te guarda. Amén. Entonces, esta palabra sea primeramente para sacar esa idea errónea
que muchos tienen de pensar que porque uno es hijo de Dios está exento de pruebas, está exento de cosas, de adversidades. Eso es una mentira. ¿Amén? Y de centrarnos verdaderamente en Cristo, centrarnos en Él y saber que con Cristo, amén, somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores, que debemos vivir en el Espíritu y no en la carne, pensando y anhelando las cosas del Espíritu y no anhelando las cosas de este mundo. Amén. Centremos nuestra vida en el Señor, sepamos que en este mundo hay aflicción, pero que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Así que te levanto los brazos y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, que esta palabra sea aclarando dudas, esté aclarando cosas que a veces se nos cruzan. A mí me ha pasado también de pensar si a lo mejor yo estoy equivocado, pero cuando uno va a la presencia del Señor y ora y pide revelación y pide a Dios que muestre, ¿no? Realmente Dios es fiel y Él muestra, Él nos enseña, Él nos revela, Él no nos dejará. Dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Amén, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Él está con nosotros en el momento difícil, en el momento de gozo, en el momento de victoria, en todos los momentos. Pero vamos a pasar por cada una de las situaciones. Amén. Debemos saber esto, debemos saber, ¿no es cierto?, que Él está con nosotros, sea cual sea nuestra situación, Él está. Amén. No es falta de bendición el que no tengas dinero en el bolsillo. No es falta de bendición el que estés pasando por un momento de enfermedad. No es falta de bendición, hermano. No es falta de estar bendecido el que algunas cosas no te hayan salido bien, el que hayas tenido problemas en el trabajo, en tu casa, en algún lugar. No es eso falta de bendición. Son cosas que nos pasan a todos. Amén. Y que son cosas, circunstancias que se nos presentan y muchas veces son desafíos que tenemos que vencer en el Señor, desafíos de fe que tenemos que vencer y permanecer en pie. Así que toda la bendición, estamos terminando ya, estoy terminando con este audio que espero que sea de bendición para todo aquel que lo escucha. Soy el pastor Aldo Daniel Monegal del Ministerio Los Valientes de Jesús y bueno, estoy acá para lo que pueda ser útil, que envíes ahí tus mensajes, que te pongas en contacto conmigo si necesitas ayuda, respaldo, lo que sea. Toda la bendición y espero que este audio haya sido de mucha bendición para todo aquel que lo escucha. Dios los bendiga a muchos.